Hola, bienvenidos al curso de iniciación a Photoshop, en el cual vamos a empezar con lo más básico. Vamos a hacer un recorrido por la interfaz, en el cual voy a explicar pequeños detalles ahora para empezar. Uno de los pequeños detalles es cuando cambiamos de herramienta. Vamos a ver cómo en el panel de aquí arriba se van cambiando también las opciones. Otro de estos pequeños detalles es que al lado de cada herramienta vamos a ir viendo que sale una letra. Esta letra es el atajo de teclado que le corresponde. Vamos a ir viendo que podremos ir cambiando simplemente presionando teclas del teclado de herramientas. Por ejemplo, la V, la S para el tampón de clonar. Y aunque ya iremos viendo en profundidad cada herramienta, simplemente os quería comentar esto porque cuando tenemos una interfaz pequeña, si estáis trabajando desde un portátil, a lo mejor puede ser que se os quede el espacio de trabajo pequeño. Por lo cual, desde la tecla tabulador, vamos a poder ampliar nuestro espacio de trabajo, y si no conocemos las herramientas, por ejemplo, la Z es para el zoom, la barra espaciadora podemos trabajar con la mano temporalmente, y de estos pequeños detalles nos puede hacer que trabajemos de una manera más cómoda. Por ejemplo, sabiendo que la tecla L es el lazo, vamos a ir podemos seleccionar una parte de nuestro objeto e ir desplazándonos con la barra espaciadora, con la mano, que todo esto vamos a verlo más en profundidad. Simplemente quería hablaros de estos pequeños detalles de la interfaz, que depende de la que tengáis. Si trabajáis en un portátil con una pantalla un poco más reducida, vamos a poder trabajar de una manera más cómoda. Los espacios de trabajo nos va a permitir modificar las herramientas en un solo clic según el tipo de opciones que necesitemos. Por ejemplo, si vamos a pintar pues un espacio de trabajo un poco más cómodo, si vamos a hacer carteles con mucho texto, podemos trabajar con elementos de párrafo, de texto más ampliados, etc. Luego hablaremos de cada ventana lo que significa, y podremos ver desde aquí las opciones, las ventanas que podemos ir extrayendo y reduciendo simplemente con unos clics. Otras herramientas que tenemos oculta son las de automatizar por lote, que la veremos más ampliamente en un tutorial, y Photomerge, que nos permitirá hacer una panorámica adquiriendo varias fotografías. Antes de pasar a la herramienta mover, vamos a empezar por lo más obvio. Vamos a abrir un documento y vamos a seleccionar una imagen. Una vez le podemos dar a abrir y seleccionar una imagen, abrir un documento. También podemos crear un archivo en blanco desde nuevo, y aquí se nos va a abrir esta paleta. En esta paleta podemos seleccionar nuestro nombre de nuestro documento, y aquí podemos elegir varios tipos de tamaños por defecto. Si vamos a hacer, por ejemplo, un cartel, es muy interesante elegir papel internacional, y si va a ser un tamaño folio, o dos diferentes tamaños más comunes, A3, etc. Yo lo tenía justamente aquí porque hace poco hice un cartel y con el cual tenía ya predefinido el tamaño A3. Si no lo conocéis, pues son dos folios A4 juntos el tamaño, 297 por 420 milímetros. De esta manera podríamos simplemente crear un nuevo documento y usarlo, por ejemplo, pues o bien para pintar con un simple clic en el cuentagotas, y en el bote de pintura, pues es muy obvio para lo que sirve. El bote de pintura, si pinchamos, vamos a ver que tenemos un pequeño desplegable en el cual tenemos varias opciones, como utilizar degradados. Ya os comenté que la parte de arriba cambiaba, y desde aquí podemos elegir pues varias opciones e incluso personalizarlo.
aunque ahora no vamos a ver esta opción. Vamos a ver primero la herramienta mover y la herramienta espacio de trabajo, aunque ahora mismo pues no nos interesa mucho verla, así que vamos a centrarnos en la herramienta mover. Para ello tenemos que sin duda hablar de la herramienta selección un poquito antes para ver el ejemplo de mover. Vamos a hacer una pequeña selección y vamos a usar la herramienta mover para desplazarlo. Aquí ya vamos a ver que aquí en el fondo se queda como el fondo blanco al desplazar esta selección. Vamos a dar a control Z para deshacer y control D para eliminar la selección. Vamos a ver que aquí en la ventana capas, si no la tenéis fuera, vamos a ventana, seleccionamos capa, vamos a ver que tiene a la derecha su atajo de teclado correspondiente y vamos a ver que hay un pequeño candado. Si hacemos clic sobre el candado, vamos a ver que la capa se queda, vamos a decir que desbloqueada. Una vez desbloqueada, si hacemos la misma función, seleccionamos y movemos, ya vamos a ver que el fondo se ve como un fondo cuadriculado gris. Eso significa que es transparente. Si vamos a la herramienta capa, aunque no quiero verla ahora en profundidad, y damos a nueva capa, podemos hacerlo bien desde este icono de aquí o bien desde capa, nueva capa, podremos hacer la siguiente opción. Podemos desplazar una capa encima de otra e incluso podríamos darle a edición cortar o control X y seleccionar la capa siguiente y darle a control V. De esta manera tendríamos una capa independiente que podríamos desplazar de manera independiente, incluso subir la parte de arriba, añadirle un degradado, disculpad, creamos una selección, primero añadimos un degradado, vamos a cambiar los colores y ahora desde la herramienta mover vamos a ver, incluso si deseleccionamos desde control D, podemos ver cómo podemos mover esa capa de manera independiente una encima de la otra. De esta manera es como se realizan habitualmente los trabajos de composición de los carteles. Trabajamos con varias capas, una encima de otra, y vamos añadiéndolas y usamos opciones para mezclar los colores, etc. La herramienta espacio de trabajo puede llegar a ser cómoda si necesitamos trabajar con varias imágenes o con varios proyectos a la vez, algo tipo un tríptico o un folleto. Una vez generado nuestro espacio de trabajo, nos hemos creado una mesa de trabajo 1, podemos incluso crear otra dándole simplemente a más. Para poder trabajar en esa mesa de trabajo debemos crear una nueva capa. Una vez generada una nueva capa en ese espacio de trabajo, ya podremos pintar sobre ella. De esta manera podremos ir trabajando en nuestras diferentes mesas de trabajo. No es una herramienta que yo utilice mucho, pero puede llegar a ser bastante práctica. Pero vamos a ir trabajando ahora sobre otras herramientas y vamos a centrarnos en lo más importante, en lo más básico para empezar a trabajar. Ahora vamos a hablar de la herramienta selección. Para ello vamos a ir a capa, vamos a buscar la opción duplicar capa, damos a OK y así ya esta capa se va a quedar sin manipular y no vamos a destruir nada. La oculto, creo una nueva capa intermedia, la cual voy a pintar de un color sólido. Aunque no la esté visualizando ahora, la he pintado de un color. Podemos ver aquí en la opción de capa cómo lo he hecho. Para ello vamos a usar ahora la herramienta selección. Vamos a seleccionar una parte y vamos a ver que tiene aquí unos píxeles que pone desvanecer, que simplemente lo que va a hacer va a ser crearnos un degradado sobre el borde cuando le demos a borrar. Vamos a darle a suprimir.
vamos a ver cómo se ha quedado ese degradado y se nos visualiza la capa del fondo. Pero no es de una manera abrupta como es si les tenemos el desvanecer en 0. Vamos a control D, seleccionamos en 0, vamos a suprimir y vamos a ver que el corte es totalmente recto y no hay ningún degradado de una parte a otra. Esta opción puede ser muy práctica. Bueno, una vez dicho esto, vamos a hablar de los modos de selección. En el modo más básico de la selección, como podéis ver, solamente se puede seleccionar una vez, pero si nos falta una parte nos gustaría añadir alguna parte más a la selección, simplemente le vamos a añadir selección o pinchando en la tecla mayúsculas, dejándola presionada. Veis como en el icono, no sé si lo podéis apreciar, sale como un pequeño más. Y como temporalmente se ha seleccionado esta parte. Podemos hacerlo manualmente. Como podéis ver, se nos añade una selección más. Y esta parte es dando la tecla Alt para restar parte de una selección. Os he comentado antes que la tecla M podíamos seleccionar el modo selección que queríamos, pero presionando mayúsculas y el atajo de teclado nos va cambiando las opciones que tiene ese modo de esa herramienta en concreto. Esta opción de aquí, que es presionando mayúsculas y Alt, la tecla añadir es mayúsculas, restar es Alt y lo que es, vamos a decir, la intersección de las dos capas, de las dos selecciones, va a ser lo que se quede justamente en medio de estas dos selecciones, se va a quedar activo. Entonces sería mayúsculas Alt, el atajo de teclado, soltamos y justamente lo que había entre las dos selecciones es lo que se queda seleccionado. El archivo de proyecto de Photoshop es el PSD. Cuando estamos trabajando con varias capas de texto, etcétera, capas, manipulaciones, retoques de color, etcétera, y hemos trabajado un tiempo y tenemos que ver alterado nuestro trabajo y tenemos que salir, o lo que simplemente hemos acabado hoy y queremos seguir otro día, tenemos que guardarlo como PSD. El PSD es el archivo por defecto de Photoshop en el cual nos almacenará nuestras capas. Nosotros, ahora que está en PSD, si nosotros ahora cerramos y abrimos nuestro espacio de trabajo, vamos a visualizar en este momento que nos sigue almacenando nuestras capas. De esta manera podremos trabajar con el mismo archivo varios días y seguir manipulando continuamente hasta que finalicemos nuestro proyecto. Desde archivo guardar como, normalmente cuando hay varias capas, él ya por defecto nos va a decir que si es Photoshop, que sea PSD, pero de todas formas recordad que fijaros que sea un PSD lo que almacenáis para poder seguir otro día trabajando con el mismo proyecto. Es bastante importante.